This is our visual universe. We live and act in a continuous, permanent space. Money, as it is today, with its economic absolute value, moves human interchanges. We also know that money, as an object, is worth nothing. It is only a piece of paper in the shape of a banknote. Our present economic system is not informative, it is uninformative. This is due to a type of currency that does not provide information. It is not controlled, and it circulates freely without our knowing as to where it goes. The present economic situation is chaotic. In spite of the pretended order that it is transmitted to a society of appearances. These are times of corruption, war, ecological degradation, expulsion, alienation. There is a deep root to every evil. Let us look for its origin. Historically speaking, gold will become the value and economic exchange reference in the world. During the Great War, the expenses originated by the conflict consumed the gold reserves of the conflicting countries in only a few months. In those times of human barbarity, something happened that the history books do not tell. Something that could have changed the destiny of man, and that did change the destiny of one man. Auguste Charlus de Sabira was born on July 19th, 1911, the son of the owner of a dyeing factory. At an early age he was sent to France to study secondary school in the city of Chulot. As an adolescent, he met by chance an important businessman of Hungarian origin, Horace Finlay, the president of the Bank of Paris and the Netherlands. Las anécdotas que me hacen mucha gracia y que fue el inicio de su proyecto fue cuando en 1925 paseaba por una ciudad de Francia, vio un anuncio de una conferencia sobre banqueros. La conferencia la daba Finali. Cuando acabó la conferencia, cuando acabó Finali, Agustín se puso encima de la silla y sacó el brazo diciendo: pido la palabra. Esto a Finali le hizo mucha gracia y ahí fue el inicio de una relación que duró 14 años. Este señor pues tenía su casa de París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado. Y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer y el banquero lo sorprendió leyéndolo. At that moment, Auguste did not understand anything he had read, and besides, a slap from the banker awoke him from his amazement. But what was this that Auguste read in those so zealously kept papers? What he had just read had to do with the First World War. It was about a secret meeting held in Paris in 1914, with the attendance of Finlay himself and Mr. Morgan from the most important bank in the United States, plus Sir John Dettering, President of the Royal Shell,
the European Oil Company. Y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel. Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economía. This was the first flash of replacing gold by paper, and was the starting point for Auguste Chaloux. Upon his return to Catalonia, he began to take part in the social and union movements of the time. The Catalonian was a bourgeois movement, and nobody cared for the Catalonian people, who were filled with aspirations for freedom, but unable to figure them out in a proper shape. The events of 1936 clearly proved that a revolution cannot succeed without enough money to undertake it. Agustí estaba sobrecogido porque él, siendo libertario como era, vivió como aquí en Cataluña, entonces se llamaban anarquistas. A él no le gustaba ni la palabra anarquista ni la palabra ácrata, sino que le gustaba la palabra libertario. Pero entre el movimiento libertario que llegó a tener poder en la Generalitat de Cataluña, uno de sus máximos dirigentes, Abad de Santillán, que era amigo suyo, pues en una cena le confesó que habían llegado a tener el poder y no sabían qué hacer con él. Agustí Chaloux, otra vez, esto le remarcó la importancia que tenía el que cuando alguien llega al poder con ansias revolucionarias, él se declaraba un revolucionario profesional, tuviera un sistema, tuviera una teoría fuerte y potente con la cual poder... In 1939, the occupation of Barcelona was imminent, and Augustin Chaloux decided to go back to Paris. Shortly after, the war broke out in Europe. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agustí contempló desde uno de los puentes de París, de donde se ven las estaciones de tren, contempló cómo entre dos filas de soldados nazis armados hasta los dientes pasaba una fila de mujeres y niños que iban siendo introducidos en vagones de carga para ganado y que eran precintados y cerrados. Él explica que esta anécdota le castró, literalmente, y a partir de aquel momento dedicó su vida a que esto no pudiera volver a suceder. Auguste Chaloux will return to Catalonia in 1945. The price that he would have to pay had already been stated. To dedicate the rest of his life, more than 75 years, to develop a scientific and rationale general system concerned with real, social and economic phenomena. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como pocas suele haber hoy día. Parte la sociedad en dos sociedades, la sociedad humanitaria y la sociedad utilitaria. El mundo utilitario es el mundo de las empresas, el mundo de la producción. Aquí se puede trabajar todo lo que se quiera, y hay libre mercado y hay capitalismo estricto. Quien no le guste esto se puede pasar al otro, o sea, a la sociedad humanitaria. ¿Qué hay en la sociedad humanitaria? Toda una serie de cosas que hoy día están en medio del mercado, quitadas del mercado. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, la justicia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, es decir, hay una cantidad de cosas, el arte. Todo esto se sale del mercado. Es una utopía que va más allá del capitalismo y del socialismo y del comunismo sin negarlos, sino acogiendo lo bueno de cada uno. La sociedad se ha movido desde hace muchísimos siglos dentro de una dialéctica que yo diría que se puede reducir entre el yo i el nosotros. Jo personalment sí que crec que seria una gran solució que hauríem de tenir prèviament adquirit
que hi ha un capitalisme comunitari, és a dir, que els calés de tots han d'anar en benefici de tots. El capitalismo liberal defiende la fuerza del yo y de buscar maximizar el beneficio del yo, mi beneficio, y su gran dialéctica ha sido con el comunismo, y esto ha marcado la historia del siglo XX. Aquest capitalisme comunitari s'ha de preocupar que la gent de la seva comunitat, primer, pugui menjar, pugui treballar si vol, pugui tenir una casa, pugui tenir lo bàsic. El capitalismo comunitario de Agustí Chaló representa la gran superación, la superación final de esta dialéctica entre el yo y el nosotros, entre el capitalismo liberal y el comunismo. La moneda actual es una moneda anónima, desinformativa, que no dice ni quién compra ni quién vende. Lo que hace es que no permite conocer qué está sucediendo en la economía. Este anonimato lo que permite es comprar la corrupción. Ara no sabem quanta moneda hi ha. Tot és anònim, tot és amagat. Durante los últimos 3 años, las compañías inmobiliarias españolas, que suelen abusar del uso del dinero negro, habían defraudado a la hacienda pública del orden de los 19.000 millones de euros. Recuperar este dinero sería fácil si no existieran las comisiones, si no existieran los sobres, si no existieran los dineros bajo mano. Els mateixos estats no poden controlar, tenen el problema de la inflació i la deflació, no poden controlar. Con lo cual permite una cantidad enorme de trampas, de corrupciones, etcétera, etcétera, y sobre todo desajustes económicos. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. We know that monetary instruments were used since the Neolithic period. These tokens or clay or small boards described the exchange of objects or merchandise. They indicate who bought and who sold. Thus, each commercial exchange left a mark, and it could be controlled. Clay civilizations probably enjoyed a certain kind of peace amongst them, as long as they had these personalized, informative elements. With the expansion of commerce, these elements became slow and insufficient. Hacia el 2400 aproximadamente antes de Jesucristo, por primera vez en la historia de la humanidad, pues aparece el primer imperialismo. Sargón I, rey de Akkad, se merienda las ciudades vecinas. Lo consigue comprando traidores dentro de estas ciudades. Paga con moneda anónima, porque con la moneda responsable que había no se podía hacer esto. Se hubiera visto, se hubiera descubierto a tiempo. Entonces él cogió un chorizo de oro y lo fue cortando a rodajitas y se inventó la moneda anónima. The introduction and domain of metals as war weapons and the metal currency as a monetary instrument with a concrete value brought up corruption and bribery in the cities. And the people that lived in peace until then became the prey of rising imperialism in history. Bueno, si se radican los billetes, nadie podría comprar un asesino sin dejar rastro a través de la telemática. Se evitaría todo lo que son las transacciones con el dinero negro i los fraudes. Dificultaria molt més la corrupció i permetria facilitar la comptabilitat del país que amb el diner negre no es pot fer. Estaríem més controlats nosaltres, evidentment, però la gran banca també estaria més controlada i el gran capital també estaria més controlat. Tinguent en compte que va el control de dalt a baix, ja admeto que estigui jo controlat, perquè ja ho estic de controlat. La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico, y el valor económico es el de propiedad, es decir, el derecho a una mercancía.
tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Permite hacer contabilidad analítica. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables. Casi todos los delitos del mundo tienen el dinero detrás, o al menos la inmensa mayoría. Todo esto sería obstaculizado profundamente por un sistema de este tipo. ¿Cómo podemos conseguir una moneda, un instrumento monetario que no sea al mismo tiempo desinformativa desde el punto de vista de la ciencia económica y que no sea anónima desde el punto de vista de que los jueces puedan hacer su trabajo pudiendo investigar y documentar los delitos cuando interviene dinero? La propuesta de Agustí es una propuesta conceptual, pero también práctica, de lo que él llama la factura cheque. Todos sabemos lo que es una factura, donde pone un bien o un servicio que se compra, la fecha y el valor que tiene, y un cheque pues es la orden de pago de una determinada operación. En la medida en que están separados no conseguimos tener la información del mercado, porque la suma de facturas no siempre corresponde al dinero que se ha usado para pagar estas transacciones. La propuesta de la factura cheque es que en un solo documento quede constancia de quién ha comprado y quién ha vendido, qué se ha comprado, dónde, cuál es el valor, y de esta forma tanto los economistas puedan tener información actualizada sobre lo que cada día se compra y se vende. Esto sería la parte no personalizada, como los jueces pueden documentar e investigar cuando hay una denuncia o hay que documentar una sentencia quién ha intervenido en una determinada operación. La moneda nominativa ha sido pedida y planificada por muchos estudiosos y evidentemente tendría sus ventajas, especialmente que podríamos identificar en primer lugar los patrimonios y en segundo lugar todo tipo de operaciones, y por tanto sería difícilmente posible operaciones de carácter fraudulento que están vinculadas pues a paraísos fiscales, que están vinculadas a tráfico de drogas, que están vinculadas al negocio de las armas, que están vinculadas a tráfico de órganos, que están vinculadas pues a prostitución infantil, a una serie de cuestiones que podrían ser medidas. Yo pienso que desde este punto de vista el control para saber un poco qué sucede con la moneda, pues sería positivo. La hipótesis de Chalot de que hubiese un sistema monetario personalizado informativo con las garantías de protección personal nos permitiría conseguir que la justicia fuera mucho más fiable, legítima y eficaz. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el neolítico. Y a esto apunta la propuesta de Agustí Chalot. It is very important to understand that this change in the type of currency does not attack any democratic system. Quite to the contrary, it strengthens it. Can everything be bought and sold? How is it possible that, without benefit for anyone, there are crises of overproduction or surplus of production, while at the same time millions of people are condemned to misery and subconsumption? In Auguste Chalot's economic proposal, which he defines as communitarian capitalism, there is an important question which is called basic income, a problematic topic that usually generates misinterpreted suspicions because it is not studied and analysed in depth. Es importante entender que no se trata de ayudar a los que no trabajan por simple beneficencia. Esto en realidad se está dando ya para algunos grupos de población. Existen, por ejemplo, las rentas de inserción. La falta de dinero es mentira, es una trampa. Creo que hay recursos suficientes para que se pudiera dar rentas mínimas. Posiblemente hay que pensar en una escala de aplicación empezando por aquellos que a nivel mundial y a nivel de cada país más lo necesitan. ¿Cuál es el significado de tener derecho a la vida si no tienes que comer? Chalot planteaba una respuesta mucho más atrevida, mucho más interesante y muy diferente a la que es la actual, que se cobran los impuestos, se administran lo mejor posible y se redistribuye esta renta a quien lo necesite más. La idea básica es que no hay derechos,
sociales, políticos, si no hay derechos económicos. Y el derecho económico del derecho al trabajo sabemos que no siempre se cumple y que por tanto hay que garantizar el derecho económico asegurando una renta para todos. Si tienes un sistema de medición sobre qué estás produciendo, cuál es tu capacidad potencial productiva, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que está demandando, y tienes un sistema monetario que equilibre oferta y demanda, obviamente distribuir dinero para que la gente pueda comprar lo que potencialmente puede ser producido parece no solo ética, sino económicamente viable e importante. This is an age of hunger like no other before. In these times of greater productive and technological power, hunger is an institution. The basic income in favour of all citizens is a profitable formula so that the economy of industrialised countries may solve the serious problem of production surplus. The economy needs those who do not work to become consumers of that surplus. Therefore, being a consumer is a profitable function and not a simple charity. Auguste Chaloux focused on the case of the Nobel Prize of Economics, Maurice Allais, who worked on the hypotheses of a communitarian capitalism as a complement of the present capitalism. It is a matter of political will to fix certain economic laws that take into consideration the importance of the simple consumer. This possibility has been systematically rejected by political powers. És evident que les coses es fan o es deixen de fer a partir de que hi hagi una voluntat política. Això vindrà, evidentment, quan la gent que ha de votar en aquests parlamentaris i els programes que presentin aquests partits explícitament se citi alguna d'aquestes vies per al control del poder. No té cap dificultat tècnica, segons diuen els que hi entenen, i que es resumeix tot, com tantes altres coses, a que el poble triï una gent que els representa capaços d'assumir això, de defensar-ho i de portar-ho a la pràctica. La economía no es otra cosa que el intentar aprovechar los bienes de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y si la renta básica sirve para que la totalidad de la población pueda ver cubiertas sus necesidades mínimas, bienvenida sea la renta básica. Mientras el juego económico permita a cualquier poder político o financiero actuar impunemente, la democracia y la justicia sean solo aparentes. Auguste Chaloux had a global vision of his times. He used to say that he was a thief of ideas because he used those that already existed. But the truth is that he was able to see beyond his times, anticipating technical advancements so essential as the computer sciences. He was also able to reconcile the positive aspects of two such opposed systems as communism and capitalism, and to bring them to a synthesis of economic model that he called communitarian capitalism. In his social proposal, he spoke of things such as the basic income, long before the topic was brought to public debate, and he proved that its implementation was not only just, but possible. Something that is very, very important. That the check invoice would help its own follow-up and auto-control under equal conditions of the rules that the market game imposes, and also would provide feasible information to all market agents. Auguste Chaloux's proposal is not at all a utopia. Hay utopías blandas y duras. Las duras son esas que quieren arreglarlo todo con un ordeno y mando y que se hacen imposibles. I les blandes són aquelles utopies que són realitzables. Vols o no vols fer la revolució? Perquè si no la vols fer, pleguem.
No basta el idealismo, no basta el entusiasmo, no basta el deseo de luchar contra la justicia, sino que además tiene que haber una inteligencia, un programa. No es ninguna utopía registrar todas las transacciones en lugar de solo algunas, como se están registrando. De hecho, solo el 10% del dinero que circula cada día es anónimo y en billetes, en efectivo. El resto ya todo son operaciones electrónicas. Que fàcil que és lograr que el diner no tingui l'anonimat que té avui dia. Esto yo creo que es el elemento más revolucionario, más interesante de Chalaux, porque permite ir más allá de lo que ha sido la lucha entre el capitalismo, que pretendía la hiperproducción pero explotando a la gente, y del socialismo, que pretendía la socialización de la riqueza pero descuidando a veces la producción. Si sabemos colocar capitalismo y socialismo dentro de un marco de sostenibilidad ecológica, quizá habremos encontrado el paso que estamos buscando durante tanto tiempo de una sociedad prácticamente solidaria y sostenible. A eso se dedicó su vida, a darnos esto, y nos lo dio. La propuesta de Agustí Chalaux se tiene que conseguir por vías pacíficas, está basado en la responsabilidad y en el amor. Y no es ninguna utopía. Esto llegará, y si no llega, tendremos muchos problemas a nivel social. Gran elefant, has estat, ets i seràs el fruit i la llavor de l'home lliure. Series quasi un home perfecte si no fos que la teva exquisida cortesia no té cabuda en aquesta terra. No ets ni massa valent, ni massa intel·lectual, ni massa espavilat, ni massa trampós. Simplement ets un ingenu. Gran i mític i místic elefant, que Déu protegeixi les teves quatre potes imponents i la teva trompa sublim i el teu cor immens. Moltes gràcies, elefant bo i ingenu. Moltíssimes gràcies, savi i geniut i dolcíssim Agustí Chalaux. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. Mi tío, por razón de su formación, yo creo que era profundamente liberal. Respetaba profundamente a las personas. L'Agustí, a part de ser una persona que ha innovat el pensament en l'àmbit del mercat, de la moneda i en molts d'altres, sobretot de l'economia, de la política, inclús de la filosofia humanística, jo diria que per damunt de tot el que ens queda de l'Agustí, a part del seu saber, és la seva qualitat humana. Thank you.